En nombre del Centro Espírita Rutas de Luz, les damos la bienvenida. ¿Ahí están escuchando? Perfectamente. Así, no, pero... Pero nosotros no tenemos sonido. Sí, ahí se escucha. Nos disponemos en silencio, serenando nuestros pensamientos, cerremos nuestros ojos por un momento. Que la paz y serenidad sean nuestra guía, agradeciendo a nuestro Padre Dios por permitirnos existir, por la grandiosidad de la vida, por los conocimientos que llegan a través de la doctrina espírita, por el legado de Allan Kardec que se extiende hoy por todo el mundo. Igualmente nuestra petición al mundo espiritual que inspire a nuestro conferencista, el doctor Enrique Moreno, para que sus enseñanzas y conocimientos podamos entenderlos y asimilarlos en pos de la conquista de sí mismo. Y con ello nos disponemos a recibir la charla de este día y que así sea. Gracias, Humbertico. Bien, en la tarde de hoy nos acompaña nuestro querido Enrique Moreno. Él es espírita, su profesión es psicólogo y él hace parte del Centro Espírita Francisco de Asís, del cual les damos la bienvenida a todos los compañeros de esta querida institución, a nuestra querida Tomiris, un abrazo muy grande. Y él también hace parte de la Fundación Oasis de Amor. Él es un gran trabajador de estas dos instituciones y el tema que nos va a regalar hoy es la conquista de sí mismo. Entonces te damos la bienvenida, Enrique, y el auditorio es todo tuyo. Muchísimas gracias, querida Piedad. Muchísimas gracias a todos en esta feliz tarde. Y bueno, agradecer de antemano esta oportunidad que me dan para poder compartir con todos ustedes. No sé, ¿me confirman si se escucha el audio? Vamos sí, señor. A verificar. Sí. Compartir con todos ustedes, como les decía, ¿no? En estos momentos de fraternidad en el que todos nos reunimos en pos de un ideal es la doctrina espírita, como estudiosos de la doctrina espírita y como espíritas, ¿verdad? Abriéndonos un nuevo camino, una nueva ruta, una ruta de luz, como el nombre precisamente de su casa espírita, ruta de luz en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces, gracias a todos por todo lo que están aquí conectados. También está haciendo presencia, como lo decía al inicio, de mis compañeros, trabajadores, directivos, asistentes en general también de la Casa Espírita Francisco de Asís, por lo que estarán haciéndonos compañía, ¿verdad? Para que podamos en esta tarde desarrollar conjuntamente esta temática. Permítame aquí para poder compartir pantalla. ¿Me confirman si se logra ver? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces tenemos este tema, ¿no? Que he sido invitado para desarrollar la conquista de sí mismo, ¿no? El mismo nombre lo dice, conquista de sí mismo. ¿Cómo así que debo conquistarme a sí mismo? Sería como que lo que surgiría en general o en el vulgo, esa primera inquietud o pregunta, ¿de qué me tengo yo que conquistar? Si yo me conozco, si yo sé lo que soy, sé lo que hago. Por lo general son las cuestiones que normalmente diría cualquier persona en ese sentido.
Entonces, yo no creo que tenga más nada que conquistarme porque tengo claridad de quién soy, lo que hago, puede dar algunas definiciones incluso de vida, pero esto no es así como que tan simple, ¿verdad? Como suena la conquista de sí mismo. Esto es algo que obviamente requiere mucho más detenimiento, análisis y profundidad como tal. No, generalmente siempre estamos siendo convocados por la espiritualidad y es una constante en todos los mensajes mediúnicos. Lo leemos en las apreciaciones que hace Kardec en el Evangelio, en el libro de los Espíritus, en todas las obras. Un llamado permanente e insistente de los espíritus superiores en torno a la reforma que también con mucha insistencia nos habla Juana de Ángeles y que todos o la gran mayoría tenemos conocimiento de sus obras, entre otras porque pues somos estudiosos de sus obras, porque estudiamos también la psicología, ¿verdad? Que nos ofrece la Academia de Ciencia y profundizamos con los aportes que hace Juana de Ángeles en su psicología transpersonal. Este importantísimos aportes que son de un orden muy superior y que tenemos que tener muy de presente. Entonces, generalmente estamos haciéndonos esa serie de cuestionamientos de manera constante, interrogantes, en donde nos dicen los espíritus que tenemos que hacer esfuerzos, ahondar esfuerzos en los aspectos de orden principalmente moral, porque allí precisamente radican gran parte, si no la totalidad de las problemáticas que aqueja nuestra sociedad en la Tierra. Y además, con los sucesos y los acontecimientos de manera global, nunca antes había existido, casi que sin precedentes, una pandemia que abarcara todo el planeta y que fuera capaz de cambiar y modificar las comúnmente hábitos cotidianos del hombre, al punto de los vuelos que son de a miles que ocurren a nivel mundial. Todos los aviones permanecieron como nunca quietos en la tierra, con algunos lugares muy aislados que se dieron vuelos por extrema necesidad, barcos, todos estos momentos aconteció que las grandes metrópolis de 20 millones, 30 millones de habitantes, Tokio, la misma capital de México, Nueva York, etcétera, se podían ver las calles en donde absolutamente no caminaba un ser humano, en un cierre total, en donde toda la población tenía que estar en sus recintos. Esto no ocurrió, por supuesto, ni está ocurriendo por la mera casualidad, sino por una causalidad necesaria. Un llamado profundo precisamente al encuentro de sí mismo con nosotros mismos. Un reencuentro hacia adentro. Un reencuentro hacia adentro en dos rutas, hacia adentro de nuestros hogares para poder vincularnos de una manera mucho más profunda, fraterna y adecuada, recomponiendo todos aquellos falencias de las que la célula fundamental de la sociedad está aún con averías o daños. Y para fortalecer aquellos que están realmente bien estructurados. Y de modo individual, para propiciar ese llamado necesario, profundo, en el que nos ha dado la oportunidad
nuestro Creador, para hacer esa mirada hacia sí mismo, hacia adentro, para llevar al propiciar esa autoconquista, ese autoencuentro. Porque generalmente nosotros permanecemos extasiados, siempre hacia afuera. Y es que además, en ese proceso evolutivo en el que nosotros venimos transitando, entre más nos remontemos en el tiempo, siempre aún pasando por la fase animal, siempre hemos estado en pos de superar, de dominar, de conquistar, de poseer, de tener de manera permanente. Y ha venido viajando con nosotros desde las fases más primarias y aún todavía se manifiesta en la fase evolutiva del siglo XXI en el que nos encontramos, en que el hombre sigue persistiendo en seguir dominando, en seguir siempre mirando hacia afuera, en ir en búsqueda de cosas externas. Por eso Jesús sabiamente, y siempre yo me fundamento en muchas de las enseñanzas y pasajes, porque además son bellísimos y le dan el debido soporte, ¿verdad?, a lo que pretendo manifestar en estos momentos. Y él planteaba en medio de sus enseñanzas a sus discípulos y de sus discípulos a la humanidad, ¿de qué le sirve el hombre conquistar el mundo y perderse a sí mismo? Está perdido en sí mismo porque realmente no se ha reencontrado a sí mismo, no ha tenido una conquista de sí mismo. Está extasiado hacia lo exterior, está extasiado hacia conquistar hacia afuera. Al ir en el afán desmedido, de modo persistente y permanente, hasta quedar exhausto, incluso hasta los últimos días de su existencia, pero siempre desgastando toda la energía en ir en pos de lo exterior. Y nosotros tenemos, por supuesto, los oídos que escuchan lo exterior. Tenemos la vista que capta y que a través de las imágenes que interpreta en todo ese proceso nuestro cerebro para darnos una traducción. Estamos siempre captando todo lo externo. Por supuesto que es necesario. Por supuesto que se hizo de esa manera porque tenemos que vivir con el entorno. Por supuesto que tenemos que darle el debido uso porque hace parte de nuestro desarrollo y para podernos desenvolver, desempeñar, relacionar, prevenir, ¿verdad? Ser previsores y demás. Pero allí nos quedamos permanentemente y siempre por el resto de la existencia, en pos de lo exterior, en pos del trabajo, y entonces planteamos y decimos de modo permanente que no tenemos tiempo, que nos lleva y nos quita mucho tiempo las diferentes actividades o situaciones en las que nosotros nos encontramos. Y entonces, fíjense que siempre si recordamos cada una de estas afirmaciones que podemos leer aquí en esta sencilla diapositiva, pero con mensajes y planteamientos que daba Jesús en su momento para la humanidad, está siempre diciéndonos hacia dónde nosotros debemos centrar nuestra mirada, hacia dónde debemos dirigir los objetivos fundamentales, los esfuerzos para lograr los objetivos fundamentales de la existencia en medio de las naturales luchas que tenemos que desenvolvernos y realizar en un entorno de formas perecederas, de formas que se transforman de modo permanente. Si nosotros nos vamos a los años 60 y por un momento colocáramos la realidad
de los años 60 o 50, si se quiere, vemos que las formas de las cosas que existían en ese momento no son nada parecidos o guardan algunas similitudes en relación al momento actual, pero en el momento actual hay muchísimas más cosas que se han producido, que se han creado, que se han transformado. Y si nos vamos a unos 500 o 1000 años atrás, vemos que las formas externas, las construcciones, los medios de transporte, la forma de vestirnos, todas las cosas de afuera eran totalmente distintas. Ahora tenemos una nueva realidad. Eso significa que todo lo que está a nuestro alrededor, en torno al mundo material, está en permanente transformación, en permanente cambio. Se extingue y da paso a nuevas formas, a nuevas creaciones, nuevos descubrimientos, nuevas creaciones para mejorar también la calidad de vida y adaptarnos al medio en el cual nos encontramos como en el pleno siglo XXI. En esta cuarta, además que nos encontramos revolución 4.0 o revolución industrial, ¿verdad? En el que todo el mundo digital está cumpliendo un papel enorme y fundamental. Con el buen uso, por supuesto que es un extraordinario y nombre y posibilidad de instrumento de aprovechar el conocimiento y todas las cosas que nos facilitan. Y entonces, en ese momento también recordamos que Jesús nos daba una invitación sobre la paja y la viga en el ojo. Y entonces él decía, ¿por qué miras la paja en tu? Siempre nos está haciendo una invitación hacia adentro, a que mantengamos la mirada de nosotros mismos. ¿Y cuánto llevamos en ese proceso? ¿Cuánto llevan en ese proceso todos los profetas antiguos, mayores, menores del Antiguo Testamento, de los grandes iniciados y enviados, representantes de las diferentes que posteriormente se incluían diversas religiones o figuras de las diferentes religiones? Pero particularmente con la venida de Jesús llevamos 2000 y tantos años leyendo y recordando, y que incluso en muchísimas existencias nosotros mismos hemos leído estos pasajes bíblicos a veces y hemos cumplido papeles como representantes de religiones, de instituciones religiosas diversas, y hemos leído todos estos pasajes, y sin embargo todavía es la hora en que nosotros nos cuesta mirar la viga, porque bien lo decía él, estás viendo la paja que está en el ojo ajeno. La paja es un elemento muy pequeñito, ¿verdad? Porque la viga, decía Jesús, que hay en tu propio ojo es grande. No eres capaz de ver la viga en tu propio ojo y pretendes, ¿verdad? Mirar la paja que hay en el ojo ajeno. Para algo que es paradójico, ¿cierto? Pero sin embargo, esa es la realidad. Generalmente estamos viendo que la gente está criticando siempre a las demás personas. Está siempre haciendo señalamiento, está cuestionando, está censurando, están permanentemente en un juicio, así como lo vemos en la gráfica, en la presentación, con el dedo siempre señalando hacia afuera. Y cuando nosotros además hacemos eso, fíjense que la palma de la mano surge en que los otros 3 dedos están mirando hacia nosotros mismos. Señalamos con uno hacia afuera y hay 3 que se apuntan hacia nosotros mismos. Entonces, ¿qué decía Jesús? Déjame sacar la paja de tu ojo, tú que tienes una viga en el tuyo. Entonces, esos son la realidad en la que se debate todavía el ser humano en nuestros días. Estamos hablando de las cosas normales y cotidianas que acontecen todavía, pero que siguen aconteciendo y que siguen dándose, y ha pasado a ser como algo normal, ha pasado a la normalidad. Se ve como que algo que es
cotidiano y que ya hace parte de las costumbres, de la cultura. Y eso no debe ser así. Eso no es así y deja de ser así en el momento en que la persona se digne, por un lado, a estudiar las enseñanzas de Jesús a través del Evangelio para llegar a un nivel de comprensión. Y como decía Kardec, para que luego después veréis cuál será como consecuencia de esas dos primeras fases, estudio, comprensión, luego la aplicación debería ser, ¿no? La tercera, la práctica, la parte práctica, para que se pueda concretar realmente. Y es cuando se pueda decir, soy, o podamos decir, soy un evangelio viviente. Es así, con esas tres etapas, con esas tres fases. Y si se llega a esa tercera y se convierte esa vivencia de modo constante y permanente en nosotros, entonces se concreta estas enseñanzas. Entonces se da un cambio rotundo y total. Allí empieza el proceso de lo que se denomina autoiluminación, autoconquista de sí mismo, transformación permanente, conciencia de mí, de lo que soy, de lo que quiero ser, de lo que he sido, de lo que ya no quiero ser más y de lo que necesito conquistar. ¿Para qué? Para construir el hombre psicológicamente hablando saludable. El hombre, ¿verdad? Con valores, no con incertidumbre, ni con temores, ni con miedos, ni con vacíos existenciales, sino con verdaderos valores, con verdaderas herramientas que le permitan desenvolverse en el mundo actual para que incluso seamos como aquel otra enseñanza que dice, vive en el mundo, pero no seas del mundo. Es así como, diríamos, es la consecuencia natural que debe surgir y que debe darse. Freud, el padre del psicoanálisis, nos enseñó que nosotros tenemos una serie de mecanismos de defensa. Esos mecanismos de defensa son utilizados por el ego. ¿Para qué? Para precisamente no dejar ver realmente el verdadero ser en nosotros. Mecanismo de defensa, entonces si es defensa, sugiere que estamos protegiéndonos para no afrontar algo, para no aceptar algo, para no darnos a la tarea de analizarnos, de mostrarnos realmente como somos. Entonces, uno de los tantos mecanismos, por ejemplo, de defensa que utilizamos es la proyección, para combatir en nosotros lo que nos desagrada de nosotros mismos. Generalmente es eso lo que acontece y lo que sucede. Y si lo vemos en el párrafo de arriba, miren, ¿por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano? Generalmente estamos siempre señalando y cuestionando y viendo todo lo malo, todo lo negativo en las personas, porque estamos en ese mecanismo de proyección, estamos queriendo ser jueces, queriendo de algún modo hasta extinguir eso que vemos malo o negativo en los demás, no es más que lo que se está dando y viviendo en nuestro propio mundo íntimo. Ese es un mecanismo de defensa que se les denomina desde el psicoanálisis proyección, ¿verdad? Está también introyección y hay muchísimos otros, racionalización, etcétera, etcétera, que obedecen a todos esos diferentes aspectos en los que nosotros queremos negar, queremos ocultar, pero que en última lo que están es como tapando, cubriendo, son máscaras que nosotros normalmente queremos utilizar. Utilizamos muchas máscaras
De hecho, en Halloween, de hecho, no necesitaríamos ponernos ningún tipo de máscara porque ya de por sí tenemos muchísimas capas sobre capas, máscaras para ocultar muchísimas cosas. La negación, permanentemente estamos, otro mecanismo de defensa que utilizamos, la negación de modo persistente, sistemático. Y entonces, pero la proyección es uno de los tantos que están el ser humano utilizándolo de modo permanente y constante. Entonces, siendo Jesús el mayor psicólogo de alma, psicoterapeuta de todos los tiempos, ya estaba desde hace más de 2000 años hasta nuestros días dándonos lecciones de estos mecanismos que se están dando ahora, que los diferentes teóricos de las diferentes corrientes enseñando Jesús hace 2000 años, porque estamos siempre de jueces, siempre estamos hacia afuera, queriendo todo el tiempo. Pero en este mecanismo, mecanismo de defensa, como la proyección, generalmente es así como se da. Queremos combatir en nosotros lo que nos desagrada de nosotros mismos, y eso se da de modo inconsciente. Detesto aquello que esa persona dice, detesto cómo habla esta persona, detesto aquello, detesto lo otro, me desagrada, me impacienta, me incomoda. ¿Por qué? Porque normalmente lo que está aconteciendo es que esa realidad está en su propio mundo íntimo y busca en esa proyección tratar de ser un juez para extinguirlo, para querer que se deshaga de ese ser al cual está observando ese defecto que vive en sí mismo, quiere extinguirlo allá afuera. Pero esa no es la vía, por supuesto, esa no es la vía, o sea, la ruta para poder encontrar la posibilidad de poder mirarse a sí mismo, para poder conquistarse el ser humano a sí mismo, tiene primero que hacer esa mirada de análisis. Nosotros somos la ciencia más compleja, más admirable, más extraordinaria, más hermosa y más profunda, que amerita más estudio, ¿verdad? Porque de ahí surge como seres co-creadores todo lo que existe en la tierra, en las formas. Nosotros lo que hacemos es utilizar la materia para transformarla y utilizarla según las necesidades o requerimientos que nosotros tengamos. Pero allí a veces nos quedamos, siempre nos quedamos allí en esas formas, y utilizamos esa forma como distractores que perturban el natural desarrollo o crecimiento que nosotros realmente debemos tener. Entonces, como observan aquí, en la, déjenme los corro acá, en la parte superior, vemos aquí que las distracciones tienen su proceso, las distracciones detienen, el proceso de búsqueda interior. ¿Cuáles distracciones? Todas las fugas, todos esos mecanismos que nosotros utilizamos como distractores, impulsándonos hacia la fuga y a las transferencias de las metas prioritarias importantes, aquellas que engañan y lo conducen a las conquistas vacías de las cosas que solo proporcionan un bienestar, y un bienestar meramente temporal. Porque despertar significa identificar ¿qué? Nuevos recursos. ¿Y dónde están esos recursos? En nuestra naturaleza, en nuestro mundo íntimo. ¿Y cómo hacemos nosotros para lograr desarrollar, identificar, darle un significado a esas recursos que están en nosotros? Bueno, haciendo un detenimiento.
haciendo un análisis, estudiándolos. También en el libro de los espíritus nosotros recordemos que nos dicen los espíritus que analizando y observando el presente, nosotros nos podemos asimismo remontar hacia el pasado. ¿Quieres saber cómo fue tu pasado? Observa tu presente. No tienes que realmente recurrir a ninguna fórmula cabalística, a ningún mago, a ninguna efecto extraordinario que te transporte, ni siquiera un proceso de regresión como terapia. Es simplemente observando las tendencias, observando realmente los gustos. Todas esas tendencias me van a dar a mí una posibilidad de identificar cuáles han sido mis tendencias, mis flaquezas, mis virtudes, mis conquistas, mis fortalezas, ¿verdad? Porque no solamente nosotros estamos en una sola ruta, también paralelo estamos conquistando otra serie de valores. Entonces, identificar esos recursos, cuando es convidado a las reflexiones profundas con respecto a su realidad, no consigue detenerse en un demorado análisis de sí mismo, no propiciando el autoencuentro. Vamos al centro espírita, vamos a hacer una oración, escuchemos esta lectura altruista. No hay posibilidades, siempre busca excusas, siempre hay alguna situación que lo lleva a excusarse para no poder llegar a hacer estas reflexiones, ¿verdad? Con respecto a quién, a su propia realidad. Entonces, necesita el ser humano detenerse para hacer un análisis de sí mismo. Con ese análisis de sí mismo es cuando va a identificar todo lo bello y lo bueno que en sí hay en sí y que a veces lo posee y está viviendo la vida como un muerto viviente, no siendo consciente de todas esas posibilidades, de todos esos recursos que nosotros tenemos. Despertar entonces significa identificar nuevos recursos al alcance, descubrir valores expresivos que están desperdiciados. Y al despertar sucede que se retira como ese gran velo, esa gran máscara de la ilusión y facilita por extensión la percepción de la realidad, de lo que realmente es en sí mismo. Entonces las distracciones se disfrazan. ¿Cómo se disfrazan esos distractores? Hay muchísimos distractores que utilizan las personas de modo permanente, de modo insistente. Y entonces siempre justificando es que yo tengo largas jornadas de trabajo y apenas alcanzo a llegar a la casa y quiero descansar. Y por supuesto que necesita descansar porque está tan exhausto, tan inmerso en las cuestiones de orden meramente material, que son precisamente los mecanismos que se utilizan, los mecanismos de fugas de la realidad, de ignorarse a sí mismo. Se está en última negándose a sí mismo. Y entonces busca eso, o por el efecto contrario, reposos prolongados. Largas extensiones de reposo sin producir absolutamente nada, sin detenerse a leer una obra, sin hacer una oración, sin tener unas buenas conversaciones de orden elevado, sino conversaciones mundanas, como diríamos, normales, cotidianas, pero sin ningún componente que lleve, que sugiera en últimas o lo invite a hacerse un autoanálisis, a hacer un detenimiento en su vida, a preguntarse como lo plantea la doctrina espírita, ¿quién soy? Eso es una necesidad, es algo que debemos hacer en nosotros, hacer ese pare, detenernos y decirnos quién soy.
¿Por qué estoy aquí? Por eso esos planteamientos que hace la doctrina espírita en sus introducciones en el libro de los espíritus. ¿Para dónde voy? Son respuestas que la doctrina espírita, por supuesto, le va dando al ser humano. ¿Qué era antes de nacer? ¿Qué seré después de la muerte? ¿Cuál es el objetivo fundamental? Muchos dicen que está esperando todavía ese llamado o esa señal divina que les digan cuál es la misión que tienen que cumplir en la tierra. Y ya han vivido la mayoría de edad. ¿Cierto? Y entonces están todavía esperando que suceda esa señal, ese mensaje que diga realmente cuál es la misión. Y ya llevan 50, 70 años realmente esperando ese mensaje celestial. Y eso no va a llegar. ¿Por qué no han identificado? Sería una de las preguntas que podríamos formularnos en ese ejemplo. ¿Por qué no han identificado cuál es la misión que deben cumplir en la tierra? Porque los mecanismos de fugas de la realidad, los mecanismos de distracción, no le han permitido tomarse el tiempo para hacerse un autoanálisis y reencontrarse consigo mismo, para propiciar el renacimiento de la construcción de un nuevo ser. Y entonces allí encontraría respuesta a la misión con la cual debe cumplir en la tierra. Y no sería otra, sino transformación, esfuerzo en ser mejor. Porque venimos para hacer y construir felicidad y para llevar nuevos valores que nos propicien una mejor calidad de vida. Y es algo tan paradójico, ¿no? Que nosotros nos envían para ser felices, para analizarnos, para autoconquistarnos, para ser dueños de nuestros propios, de modo consciente, identificando los valores trascendentales que hay en nuestra vida y ponerlos en el ejercicio, en la acción y en el desarrollo, y luego retornar con un capital de valores morales y también intelectuales que nos garanticen en el futuro cercano y lejano, en el futuro presente, porque todo el futuro está siendo presente de modo permanente. El segundo que viene del reloj pasa en un segundo a ser presente y luego en otro segundo ya es pasado. Luego entonces la construcción es ya ahora en el presente. Por eso pasado y presente están inmersos permanentemente interactuando con el presente. Por eso entonces el centro de la atención debe estar en el presente. No es que voy a trabajar toda mi vida y lo voy a hacer duro y voy a ir hasta desgastarme si es necesario, porque necesito todos los recursos para garantizar el futuro de la persona y tener un bienestar y una calidad de vida al final de su existencia. Y también de los suyos. Es la justificación que por lo general se da, que me ha tocado trabajar toda mi vida y por eso le he dado todo. Es loable sin duda, y más si tiene a cargo seres que ha podido sacar adelante. Todo eso está dentro de lo que corresponde, con responsabilidad y también con el equilibrio. Y ahí es donde no se aplica el equilibrio entre una realidad trascendente y una realidad que es transitoria o perecedera. Las distracciones se disfrazan justificando, como lo decía, trabajo exhaustivo, reposo prolongado, conversaciones demoradas, caminatas en gimnasia que consumen la mayoría del tiempo, desviando la meta que es el despertar de sí mismo. Ese es el elemento fundamental. Y avanzo por acá. Ahí está. Y entonces aquí tenemos, perdón,
Me devolví. Aquí avanzamos. Aquí tenemos entonces ese reencuentro que debemos hacer de nosotros mismos. La mirada como si nos estuviéramos observando en un espejo, el reconocimiento de lo que yo soy y también para preguntarnos qué quiero ser, qué soy para los demás, qué significo para mí, para los demás. Son interrogantes y preguntas que van ayudando a profundizar y a encontrarle un verdadero y profundo sentido a la vida y a la existencia del ser. Entonces el hombre que se conquista supera los mecanismos de fuga, por supuesto. Ya utiliza los mecanismos de fuga, dejan de tener esa excusa y da solo paso a las cuestiones que son realmente necesarias. Se enfrenta a sí mismo sin acusarse, sin autoflagelarse, sin cuestionarse, porque si lo llega a hacer, entonces entraría también un proceso de culpa, y si se queda en la culpa, entonces se detiene su proceso de crecimiento, y entonces ante esa culpa se aumenta la carga del sufrimiento. La conquista de sí mismo es lograda mediante el querer. Quiero, puedo, pero para yo, al querer, poder, necesito aplicar un esfuerzo y una persistencia de esa decisión. No es solamente digo quiero y ya voy a poder. No, quiero lograrlo. El querer viene con la perseverancia del esfuerzo, ¿verdad? Y por eso Jesús afirmó que se podía hacer todo cuanto Él hace. ¿Lo dijo o no lo dijo? Por supuesto que lo dijo y está en el Evangelio, está en las enseñanzas. Podés hacer cosas de las que yo hago y más. ¿Por qué más? Porque Él pues hizo las que eran necesarias en el momento, en el contexto histórico en el cual Él se encontraba, Él estaba. Entonces hizo lo que tenía que hacer y mostró todas las cualidades que posee el Espíritu, o por lo menos una parte de las cualidades, porque otras podrían ser de un tenor y un orden mucho mayor. Podía desplegar todo el bagaje del conocimiento y no solo dio las enseñanzas que eran necesarias para ser apenas medio comprendidas en ese momento, pero que luego después se ampliarían con la llegada del Consolador prometido para dar un horizonte mucho más amplio, para desglosarlo más, y esa fue la tarea del equipo de espíritus convocados por Jesús para que pudieran darle claridad, mayor claridad, y recordar las enseñanzas y decir cosas nuevas. Por supuesto que nos han enseñado muchísimas cosas nuevas a través de la doctrina espírita, que en ese momento no se pudo hacer. Entonces, todo en su debido momento, pero Jesús solamente hizo lo que tenía que hacer, curó a los que tenía que curar, pero pudo haber hecho muchos más. Con esto nos deja entrever que el ser humano posee enormes recursos dentro de sí mismo que no son puestos en acción, porque entre otras se requiere que se aplique algo que es fundamental. La fe es un elemento, es una antorcha luminosa, es un aro de luz que no se extingue, que permanece inamovible cuando se ha afianzado, cuando realmente se tiene la absoluta convicción, cuando se ha pasado todo por el camino de la razón, cuando se llega a ese nivel de comprensión profunda y asimilación de las enseñanzas, cuando se tiene esa absoluta convicción y esa fe en sí mismo llevó al santo de Asís a la conquista de sí mismo, a sus discípulos, anónimos y no anónimos, a millares, millones de seres. ¿A qué? A conquistarse a sí mismo, ¿verdad? ¿Con qué? Con los valores intrínsecos, esos que poseemos en nuestra naturaleza, que están implícitos allí y que se necesitan de un elemento. Quiero, entonces puedo, porque pongo en acción la fuerza de la voluntad.
Y si pongo en acción la fuerza de la voluntad, inmediatamente empieza el desarrollo. Y al empezar el desarrollo, por supuesto que empieza el ser humano a caminar en una fase de conciencia superior que le permite realmente, ahí sí, decir, soy dueño de sí mismo. Tengo el grado de conciencia suficiente de mis actos. Soy capaz de identificar mis falencias. Sé lo que me falta por trabajar, sé cuáles son los objetivos fundamentales de la existencia, le da el justo valor a lo que está entre lo material y lo espiritual, tiene el grado consciente de lo transitorio y de lo eterno, y vive en esa faja vibratoria, actuando y construyendo y transformándose en su propio mundo íntimo, para finalmente llegar a esa fase de la autoiluminación superior. Voy a revisar. Aquí están revisando los buenos saludos. Un saludo a los que están en los chats. A todos los que están aquí presentes. Y así de esta manera, queridos hermanos del Centro Espírita Ruta de Luz, todos los compañeros del Centro Espírita Francisco de Asís, participantes en general, gracias, agradecerles por su escucha, por compartir con ustedes y darme la oportunidad de estos momentos, de estar siempre aquí dispuestos y prestos para siempre llegar a estos momentos de fraternidad. Muchísimas gracias a todos. Bueno, te agradecemos, Enrique, de todo corazón por esa conferencia tan bonita. Y pues sí, veo que no hay preguntas por parte del chat. Y aquí los compañeros que están en el Centro Espírita te agradecen tu conferencia muy bonita, muy clara, muy sencilla. Sí. Ustedes que están en el Centro Espírita, por favor, bríndenle un aplauso a nuestro querido Enrique por esa conferencia. Claro, piedad. Ustedes allá en el Centro Espírita. Gracias, Germán. Gracias. De todo corazón, ¿sí? Todos. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Gracias a ti. Bien, para continuar, entonces le corresponde el Evangelio a nuestra compañera Ermila, y el Evangelio son los falsos profetas. Habrá falsos cristos y falsos profetas. Entonces, muy buenas tardes a todos mis hermanos. La paz del Señor Jesús esté con todos nosotros el día de hoy. Rogamos nos ilumine y nos dé sabiduría pues para interpretar estas enseñanzas el día de hoy. Me ha correspondido el tema los falsos profetas del capítulo 21. Habrán falsos cristos y falsos profetas. Ítem 8. Si os dijeran, Cristo está aquí, no vayáis, sino por el contrario. Preveníos porque los falsos profetas serán muchos. No vayáis. ¿No veis las hojas de las higueras que comienza a blanquear? ¿No veis sus numerosos brotes esperando la época de la floración? Y Cristo no os dijo, por el fruto se conoce el árbol. Pues si los frutos son amargos, juzgáis que el árbol es malo. Pero si son dulces y saludables, decís, nada puro puede salir de un mal tronco. Es así, hermanos míos, como debéis juzgar. Son las obras las que debéis examinar. Si los que se dicen estar revestidos del poder divino están acompañados de todas las señales de semejante misión, es decir, si poseen en el más alto grado las virtudes cristianas y eternas,
la caridad, el amor, la indulgencia, la bondad que concilia con todos los corazones. Si en apoyo de las palabras unen los actos, entonces podréis decir, realmente estos son los enviados de Dios. Mas desconfiad de las palabras hipócritas, desconfiad de los escribas y fariseos que oran en las plazas públicas, vestidos con largos ropajes. Desconfiad de aquellos que pretenden tener el único monopolio de la verdad. No, Cristo no está allí, porque los que Él envía a propagar su santa doctrina y a regenerar a su pueblo serán a ejemplo del Maestro, mansos y humildes de corazón sobre todas las cosas. Aquellos que deben por sus ejemplos y consejos salvar a la humanidad, que corre para su perdición y vaga en las sendas tortuosas, estos serán sobre todo modestos y humildes. Todo el que revele un átomo de orgullo, huid de él como de una lepra contagiosa que corrompe todo lo que toca. Acordaos de que cada criatura lleva en su frente, sobre todo en sus actos, el sello de su grandeza o de su decadencia. Y pues, mis muy amados hijos, marchad sin vacilaciones, sin prejuicios, por la bendita senda que emprendiste. Id siempre sin temor. Apartad con valor todo lo que podría poner trabas a vuestra marcha hasta el objetivo eterno. Y eso que nos pone pues como las trabas es el egoísmo, que no nos deja ir hacia ese objetivo. Viajeros, no estaréis mucho tiempo en las tinieblas y en los dolores de prueba. Si dejareis a vuestros corazones buscar esa dulce doctrina que os viene a revelar las leyes eternas y a satisfacer todas las aspiraciones de vuestra alma en cuanto a lo desconocido. Desde el presente podéis dar cuerpo a esas sífilis fugaces que veis pasar en vuestros sueños y que efímeras solo podían encantar a vuestro espíritu, pero nada decían a vuestro corazón. Ahora, amados míos, la muerte desapareció para dar lugar al ángel radiante que conocéis, al ángel del reencuentro y de la reunión. Ahora vosotros, que habéis cumplido bien la tarea impuesta por el Creador, nada tenéis que temer de su justicia, porque Él es el Padre y perdona a sus hijos extraviados que claman misericordia. Continuad pues, avanzad sin cesar, que vuestra divisa sea la del progreso continuo en todas las cosas, hasta que lleguéis en fin a ese término feliz en donde esperan todos aquellos que os precedieron. Luis Bordeaux, 1861. Bueno, aquí este evangelio del día de hoy, pues nos está haciendo un gran llamamiento, sobre todo a no ser falsos profetas, ¿no? Porque como fue anunciado desde mucho tiempo atrás, que lo encontramos también en los diferentes pasajes del Evangelio y en el Antiguo Testamento, donde nos prevenían sobre estos falsos profetas que empezaban a renacer en todas partes y a predicar las enseñanzas de Jesús. Pero como nos dijo Juan el Evangelista, no creáis a todo espíritu, mas creed, primero buscad si los espíritus son de Dios. Entonces aquí nos están haciendo ese llamamiento a que debemos analizar las obras de las personas que tienen ese llamado a predicar o a llevar el mensaje de Dios a los diferentes lugares, para que no seamos pues falsos profetas, porque hay muchos falsos profetas que predican pero que no practican, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos predicando una doctrina que es de amor, una doctrina que es de consuelo, que es de esperanza, de luz, donde nos da armonía y mucha paz, pero
la predicamos de los labios para afuera y no la practicamos, entonces estamos siendo falsos profetas. Si nosotros decimos que debemos amar a nuestro prójimo, pero en el primer momentico en que nos llegan a ofender, que nos llegan a, digamos, algo que no nos guste a nosotros, enseguidita nosotros nos ponemos bravos, nos enojamos y entonces no tenemos esa facilidad de perdonar, de ser indulgentes con las imperfecciones ajenas. Entonces, pues ahí estamos nosotros siendo falsos profetas. Es ahí que tenemos que tener mucho cuidado también con lo que nosotros decimos, porque nosotros no podemos pararnos a predicar las enseñanzas del Maestro Jesús solamente de palabras. Aquí mismo en el Evangelio lo dice, que los verdaderos profetas, o sea, los verdaderos misioneros se reconocen por sus obras, por sus buenas obras y por el amor que profesan hacia sus semejantes, por el amor al prójimo, por todo el bien que se haga. Sobre todo pues en la caridad que debemos practicar. En eso nosotros debemos tener bien claro a los verdaderos profetas. Entonces, y cuidarnos pues de no llegar a ser falsos profetas nosotros mismos. Muchas gracias. Bien, para dar por cerrada la tarea en la tarde de hoy, le vamos a pedir a nuestro querido Santiaguito que nos realice la oración. Bueno, nos disponemos para hacer la oración de cierre. Agradecer a nuestro Padre Celestial y a los Espíritus por esta hermosa tarde, por recibir estas enseñanzas traídas por nuestro hermano Enrique, una conferencia magnífica, donde nos da las pautas para la conquista de nosotros mismos en nuestra reforma moral. Y a nuestra hermana Hermila, con el tema de los falsos profetas, y nos hace el llamado sobre el egoísmo y el orgullo. Es quienes no nos dejan avanzar en el proceso de evolución. Padre Celestial, rogamos nos ayude a practicar las instrucciones recibidas el día de hoy, y después de salir de aquí, cada uno de nosotros practiquemos el bien y el amor al prójimo. Y te pedimos por nuestros hermanos que no pudieron asistir el día de hoy, para que este mensaje lo puedan recibir. Y para nuestros hermanos que se encuentran en estado de turbación, los que sufren, los ignorantes y viciosos, reciban la misericordia de nuestro Padre Celestial. Así sea. Bien, muchas gracias a todos por su participación y les deseamos una excelente tarde.